Bien, entonces, esta parte, bueno, para mí es uno de los, a ver, algo pasó por aquí. Bien, este término se ha venido manejando ya desde muchos años atrás, mega neuroaprendizaje. Son metodologías técnicas que seguramente algunos conocen, algunos no. Es- Estas herramientas les va a permitir, por ejemplo, de cómo nosotros, docentes, yo también soy docente, podemos hacer que nuestra clase sea más interactiva y que les demos herramientas a los estudiantes para su mejor aprendizaje y retención. La clave está en la retención. Seguramente ustedes han debido escuchar cursos de lectura veloz, donde, no sé, en un minuto puedes leer, no sé, 10,000, 20,000 palabras, pero la clave no está, digamos, en la cantidad de letras que puedas eh, o palabras leer. La clave está en la retención. Entonces, estos cuatro elementos, primero es la programación neurolingüística, mapas mentales, les decía que hoy no vamos a llevar, porque no estamos en una clase de técnica de estudio. Inteligencias múltiples seguramente conocen y gimnasia cerebral. A esto se llama aprendizaje acelerado. Y vamos a tocar las inteligencias que están relacionadas con la comunicación. Primero es la inteligencia intrapersonal, ¿no? Es la capacidad de construir una percepción de manera precisa respecto de ti mismo, y de organizar, dirigir tu propia vida en coherencia. Nos permite entendernos a nosotros mismos, incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. La autoestima, la verdadera autoestima, la autoestima, como decimos, de hierro, la autoestima duradera, viene de nosotros. No tenemos que esperar de afuera. Entonces, estamos con la inteligencia intrapersonal, de adentro hacia afuera. Cualquier tipo de eh, programas que tengamos siempre va a ir de adentro hacia afuera. Un líder, por ejemplo, según vaya avanzando, un líder de élite, de talla mundial, como quieran llamarlo, según vaya avanzando escalones arriba, y al final, si está, digamos, en la cumbre, como que va a quedar solo. El ejemplo que les pongo no es porque sea fanático, no es porque, digamos, sea afín a él. El expresidente Evo Morales, por ejemplo, imagínense, ¿no? Está, digamos, rodeado qué sé yo, cuando lo recibieron se dice que era 1,5 millones de personas, ¿no? En ese momento, ¿qué sentirá ese líder? Pero después que se vaya a dormir en la soledad de su habitación, con una canción, ¿en qué pensará él? Se sentirá, seguramente hará una introspección eh, de lo que ha sido, por qué esta gran multitud. Vayamos a otro ejemplo, ¿no? Diego Armando Maradona, no sé, va al estadio, todo el mundo le sigue, si ustedes les gusta el deporte, año pasado, si no me equivoco, asume la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El equipo ya estaba a punto de irse a la B. Entonces, cuando se anuncia que Diego Maradona iba a tomar como director técnico, pues hay todo un show desde la televisión, haciendo en directo, pero también en lo más íntimo de esa persona, ¿qué pasará?
¿Qué dirá? ¿Qué tipo de pensamientos tendrá? Entonces, a eso nos referimos cuando es la inteligencia intrapersonal, desde adentro hacia afuera. Seguramente, para ser un líder político, pues decimos, ¿no? Tienes que tragarte sapos y culebras. O sea, te van a insultar, te van a inventar, como alguien dice, ¿no? En la política, si estás en un cargo, no sé, gobernador, alcalde, pues si eres una persona honesta, pues te van a inventar algo, así de sencillo. Si estás queriendo manejar de forma correcta, te van a inventar algo. Entonces, en algún momento, estos líderes, no sé, desde que los mencioné, Maradona, Pelé, la Madre Teresa, grandes líderes de la historia, el doctor Martin Luther King, se lo han creído en algún momento. O sea, ningún tipo de insultos les destruía, digamos, su estima de ellos. Hasta que, por ejemplo, al doctor Martin Luther King lo matan, uno de los mejores oradores que ha tenido la historia. Entonces, en algún momento la persona se lo cree. Muchas veces, no sé, en las redes sociales, algún tipo de insulto, un emoticón no deseado, nos baja nuestra estima. Pero estas personas, los grandes líderes, han sabido construir una autoestima, pero de hierro, ¿no? Es donde dice la inteligencia intrapersonal. La inteligencia personal, ¿no? Como vemos en la figura, no es la capacidad, dice, que te permite entender a los demás e interactuar con ellos. Sirve para disfrutar las amistades, las relaciones, ¿no? El entorno social que una persona tiene. Entonces, está muy ligado cuando nosotros hablamos en público, cuando nosotros eh, estamos en la radio. Ahora, se dice que los mejores oradores en su vida íntima, dice que son los más, no sé si la palabra tímidos, pero los más reservados, que no son esas personas, por ejemplo, sociables. Alguna vez yo me encuentro con los amigos, me dicen, oye, pero Rubén, tú das cursos de oratoria, das conferencias, das seminarios, no le debes tener miedo a nada, me dicen. No, y quizás si interactuamos todos los días conmigo, quizás yo soy la persona más calladito, más tranquilo, digamos. No soy esa persona, el alma de la fiesta, no soy esa persona que hago reír a todo el mundo, no. Entonces, pero tenemos que relacionarnos, ¿no? Tenemos que ampliar nuestro círculo de influencia. Y una de las herramientas o una de las habilidades para ampliar nuestro círculo de influencia es exponernos al público, ya sea hablando en radio, ya sea como orador. Entonces, eso nos permite la inteligencia interpersonal. La inteligencia corporal, sinestética también llamada, o cinética, dice la capacidad de utilizar el propio cuerpo para expresar ideas, sentimientos, jugar, realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos, sobre todo bailarines. Incluye habilidades motrices y manuales. Seguramente se acuerdan de este gran jugador que a mí eh, me dejaba pasmado con la habilidad que hacía con su cuerpo, Ronaldinho. Qué capacidad de tener inteligencia corporal, ¿no? O sea, en un quiebre de cintura, pues le dejaba a otro lado a otro jugador. Entonces, los bailarines, y nosotros también debemos desarrollar nuestra, si no lo tenemos, desarrollar la capacidad de la inteligencia corporal. Más aún cuando nosotros estamos hablando por radio, por micrófono. Por radio nadie te ve, pero si como habla el locutor o el presentador de un programa, transmite a sus oyentes. Si es apático, si es tiene vitalidad, tiene fuerza,
Entonces, cuando la persona que está hablando con ademanes, habla con las manos, utiliza el cuerpo, pues se nota eso cuando está detrás de un micrófono. Y las personas que están escuchando la radio también lo notan. Entonces, tenemos que tener la habilidad de manejar la inteligencia corporal. Y otra de las habilidades, la verbal lingüística, es la capacidad de utilizar palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. Influye la fluidez verbal. Fluidez verbal. Aquí tengo algunos problemitas eh, con el texto. Entonces, esta partecita, ¿no? Fluidez verbal. Esta parte, aquí es donde decimos, en otras, la facilidad de palabra. Como que cuando yo estoy sentado tengo palabras, muchas palabras que decir, mucho que decir. Pero cuando me paro delante del público, delante del micrófono, como que se me borran las ideas. Entonces, el dominio de la sintaxis, fonética, la semántica, uso de los pragmáticos verbal del lenguaje. Entonces, eh, esto es más para los oradores, ¿no? Conferencistas, pero igual nosotros nos comunicamos el día a día con la gente. Y uno de los hábitos que una persona que quisiera tener ese término que decimos, ¿no? Fluidez verbal, facilidad de palabra, es que tiene que leer. Leer mucho y bastante. Bueno, pasamos a la programación neurolingüística, después vamos a ir con ejemplos, ¿vale? La definición es sencillo. Son un conjunto de poderosas técnicas desarrolladas para un fin. Cambio permanente en una persona a corto plazo. Eliminar un miedo a hablar en público, por ejemplo, una fobia. Me bastaría a mí, por ejemplo, una persona, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo. Una persona que sufre pánico escénico. En 7 minutos, 8 minutos se lo elimina. Por eso dice cambio permanente en una persona, permanente a corto plazo. Ese corto plazo, una de las técnicas que se llama línea de la vida, que dura el más largo que tenemos en PNL, dura más o menos 1 hora. Pero esto es, ¿qué te digo? Es una de las técnicas que, digamos, es el corazón de las técnicas de la programación neurolingüística, porque a una persona le podemos llevar a una regresión y pues ubicamos el problema. Una persona me dice que, no sé, tengo problemas económicos, pero no sé de dónde viene. Y a la persona le ponemos en la técnica, en la línea de la vida, y le hacemos una especie de regresión y vamos exactamente al momento que puede haber visto esa persona, o puede haber escuchado, o puede haber sentido. Vale, entonces esta técnica fuera desarrollada en la década de los 70 por dos hombres que hoy tienen la categoría de genios. Siguen vivos por un lingüista, el doctor John Grinder, y el doctor Richard Bandler. Y pues cada uno ahora da por su lado, pues porque siempre, ¿no? Se dice que los grandes líderes no pueden estar juntos. A medida que van avanzando, pues cada uno tiene su propio método de enseñanza, su propia metodología. Se dice que también es como el agua y el aceite, ¿no? Y pues eso ocurre, hemos visto en la política en nuestro país en las últimas elecciones, ¿no? Cada uno quiere ir por su lado, quiere hacer siempre, quiere ser el líder, ¿no? Quiere hacerse ver y no se juntan y los resultados es lo que hemos visto. Entonces hay la corriente Grinder y hay la corriente Van. Miren, John Grinder tiene un doctorado en lingüística. Se dice que está entre los mejores 4 mejores lingüistas del mundo. Por eso viene de la palabra lingüística, de cómo nosotros hablamos, de cómo nosotros utilizamos el diálogo interno.
El diálogo interno simplemente es, ¿qué te dices, por ejemplo, cuando tú tienes que, estás minutos antes de ingresar a un auditorio y tienes tu presentación? La programación es un proceso que sigue nuestro cerebro para organizar sus presentaciones y así crear estrategias operativas para tomar decisiones, lo que les decía, ¿no? Programa en PNL se llama a un hecho, a un contexto que una persona ha vivido. Otro caso, por ejemplo, ficticio que vamos a hacerlo, una persona más o menos que tiene 27 años, 27, 28 años, pero tiene miedo a hablar en público, tiene fobia, le pasa de todo. Pero él se recuerda que cuando tenía 7, 8 años, cuando tenía que recitar una poesía, pues se olvidó en ese momento. Y estaban los padres de familia presentes, estaban todo el público, pero en ese momento sintió miedo, sintió vergüenza y quizás el profesor o la profesora está presionando. Vamos, vamos con los gestos. Entonces, ¿qué está sintiendo esa persona? Vergüenza, miedo. ¿Qué está escuchando en ese instante? ¿Y qué está viendo? Esa es una programación y las personas funcionamos de acuerdo a programas. ¿Cómo te está yendo en la salud hoy en día? ¿Cómo te está yendo en el amor? ¿Cómo te está yendo en el dinero? Simplemente son programas que tenemos instalados en nuestra mente inconsciente. Y todos los comportamientos son el resultado de las actividades neurológicas dentro de la persona. Y lo que les decía, la parte lingüística, la actitud neurológica y las estrategias que se derivan son transmitidos en todo tipo de comunicación, especialmente en el lenguaje. Las programaciones desde los más o menos 0 años hasta los 12, que es más o menos se considera que es la niñez, dura en esa etapa, las programaciones son brutales. El niño se lo cree todo. Como el niño todavía no tiene sentido analítico, se lo cree todo. Entonces, mucho depende de nosotros, de los docentes, cómo estamos manejando la lingüística. Simplemente hacemos todo negativo o todo hacemos positivo. ¿Vale? Igual, ¿no? Docentes, no docentes, padres de familia, igual. Todos estamos programando a los niños. También nos programaron a nosotros. Acuerdo a los programas que tenemos, funcionamos. Eso se llama programación neurolingüística. Y en este curso, pues no vamos a tocar sobre cómo nos programamos, cómo eliminar. Lo que yo quiero que se centren, lo que se llama canales o predicados de comunicación. Nosotros tenemos 5 sentidos, que es el sentido de la vista, el oído, el tacto, gusto y olfato. Programación neurolingüística simplemente resume a 3, que son el primero, de la vista, que se llama visual, la segunda, que está el dibujo de nuestro oído, es el auditivo, y la parte donde está la manita es la parte sensorial. En la parte sensorial están las 3 que faltan, el tacto, el gusto y el olfato. Entonces, las personas que tienen preferencia de lo que es el sentido de la vista o el visual, pueden hablar en, por ejemplo, términos ver, brillante, ilustrar, claridad. Por ejemplo, alguien te dice, imagínate esta situación. Imaginamos esta situación. Visualiza tu futuro. ¿Han escuchado una vez hablar de esta manera? La parte auditiva. Oír, sonar, tono, armonizar, escuchar, sintonizar, hablemos, platiquemos, ruido, todo lo que es. ¿Vale? Alguien te dice, hablemos de este asunto, platiquemos de este asunto. Esta noche en la reunión vamos a hablar de este tema. Estamos utilizando la parte del auditivo. Y la parte sensorial están las 3 que les decía. Por ejemplo, alguien dice, este asunto está espinoso del tacto. ¿Cómo puede ser un asunto que esté espinoso? O este problema está muy pesado. ¿Cómo nosotros podemos sentir, medir
que el problema va a estar muy pesado. O el ambiente está pesado, decimos. ¿En qué nos, en qué estamos pesando sobre una balanza, sobre qué, sobre algo? Pero decimos el ambiente está pesado. Cuando hay un congestionamiento de aire, no hay circulación de aire. Entonces, estamos hablando en términos del sensorial. Esta parte es importante que ustedes manejen, dominen. Les voy a adjuntar un documento en Word al grupo. Entonces, ahí estoy subiendo más palabras, por ejemplo, con auditivo, con visual, con sensorial. Y utilicen más que todo las personas, igual para todos, pero de preferencia en la primaria y las personas que van a trabajar en radio. ¿Vale? Con estas palabras, que es una gran cantidad de palabras, pues no sé si ustedes cuando escuchan radio, por ejemplo, ¿a dónde les lleva el locutor? Les hace imaginar, ya sea en el informativo, en un programa de música, ¿no? Y en el informativo te imaginas, ¿no? ¿Qué está pasando, digamos, en el Palacio de Gobierno? El tal, no sé, el tal ministro habla de esta manera y te estás imaginando. Eso es lo que nosotros debemos lograr en la radio. Entonces, dominar estos tres, los canales de comunicación es realmente importante. ¿Y cómo más o menos se descubre esto? Pues estos dos genios, considerados genios, Richard y John, estudiaban a tres personas, personalidades en su momento. Una terapeuta familiar, Virginia Satir, a un hombre eh, que se dice que es el padre de la hipnosis, el doctor Milton Erickson, y al padre de la psicología gestal. Entonces seguramente estaba mirando a ver qué es lo que haces, más que todo a la doctora Virginia Satir. Se dice que la doctora Virginia Satir era de los mejores terapeutas. Pero ¿qué es lo que hacía esta bruja? No en el sentido de brujos, hechizos, no. O sea, ¿qué tipo de magia hacía la doctora Virginia Satir? Porque él llevaban, digamos, a un loquito, o sea, em, a un loquito, pues digamos, ¿no? Lo que decimos. Entonces, después de 1 hora, 45 minutos de terapia, salía una persona casi normal. ¿Qué estaba haciendo esta bruja? Lo que otras personas no están haciendo. La doctora Virginia Satir tenía resultados, pero impresionantes, pero sus compañeros de la universidad, egresados de la misma universidad, no tenían los mismos resultados. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba utilizando los predicados visual, sensorial y auditivo. Por eso es importante dominar esto. Después, una vez que se han hecho genios, se hicieron conocer, a estas dos personas los contrata la FBI de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para indagar a terroristas, delincuentes, qué sé yo. Entonces, según dónde llevaban los ojos, eso es otro módulo, estos agentes secretos podían indagar y de cómo hablaban, qué tipo de palabras utilizaban, visual, sensorial, auditivo. Esos se llaman los predicados. Y otros términos que no está dentro de la PNL, pero también se utiliza más en la hipnosis, pero esta vez en la hipnosis conversacional. Estos patrones son como una especie de frases que funcionan como disparadores para las personas, ya que los escuchan, los influencia y controlan cómo responden sin darse cuenta. Vamos a ir al ejemplo, a los ejemplos. Estas palabras, por ejemplo, la primera, ¿sabías que hablar en público es una de las herramientas o una de las habilidades que te puede potenciar tu imagen personal? Por ejemplo, si estás hablando con alguien, ¿sabías que hablar en radio te puede permitir posicionar tu marca personal? Cuando estamos diciendo sabías que, no estamos preguntando, ¿alguna vez has escuchado? O simplemente te está diciendo, ¿sabías que? Aunque tú no lo sabías,
pero te está diciendo, ¿sabías que las últimas computadoras están llegando y son buenísimas? No te está preguntando si lo sabías o no, te está diciendo, sabías. Entonces, ¿sabías que, eh, por ejemplo, yo estoy enseñando, soy docente de ciencias naturales y tengo que enseñar cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Bueno, no sé cuántos tendrá, me olvidé. Entonces, sabían ustedes, están enseñando en el aula, ¿sabían ustedes que el cuerpo humano tiene 200 tantos huesos? Entonces, son como los terapeutas, enseguida les explico más o menos cómo se va a utilizar. Entonces, estas frases que están muy fuertemente introyectados. La segunda dice, un amigo me dijo una vez. O cuando utilizamos no una frase célebre, no sé, Platón dijo esto. Ah, pues Platón, bueno, lo creo, ¿no? Pero si es un amigo, puede ser, digamos, un chisme, pero la fuente puede ser verdadera o no. Pero si en una frase célebre, Aristóteles dijo esto, pues Aristóteles tiene autoridad. Pero igual podemos decir, un amigo me dijo una vez, no sé, que hablar en público es fácil. Un amigo me dijo una vez que empezó en la radio así nada más como una prueba. Hoy es un gran locutor, ¿no? Antes, el número 3 dice, antes de que hayas hecho esto, antes de que hayas pasado por esto, o cuanto más, o mientras, simplemente con darte cuenta. O sea, son palabras, son disparadores que nosotros podemos utilizar. Generalmente, este tipo de frases o la parte hipnosis conversacional utilizan los vendedores, ¿vale? Entonces sigue la frase, ¿no? Me pregunto si querías disfrutar, cuándo sería la hora buena para comenzar, recuerdo olvidar. Y esta también es la más importante, lo que les comentaba ayer, el patrón storytelling hipnótico, cuando una persona cuenta un cuento, ¿vale? Los cuentos son excepcionalmente brutales en las personas para llegar a la audiencia. Me voy a salir de las presentaciones para explicarles un poquito más sobre la hipnosis. En las ventas, por ejemplo, se sigue una línea, digamos, una especie de guión. Entonces, imagínate que yo estoy vendiendo y llamo a la persona. Y alguien me dice, mira, no sé, vendo productos, vendo, qué sé yo, ¿no? Y esa persona me dice, yo le digo, mira, a ver, ¿a alguien de tus familiares les puede interesar este programa o eh, no sé, crema facial, qué sé yo? Entonces la persona me dice, mi primo te puede interesar, Roberto, por decir. Entonces yo llamo por celular. Entra. Hola, me contesta. Sí, buenas tardes, con Roberto. ¿Quién habla? Roberto, lo que tengo que decirles es algo muy importante. ¿No interrumpo nada? No. Entonces ahí me presento. Mi nombre es tanto, qué sé yo, quiero hacer una presentación gratuita y al final más o menos le digo, ¿qué día tiene tiempo para hacerle esta presentación? Y me dice el día martes. El día martes en la mañana o en la tarde. No estoy preguntando si no tiene tiempo o no, si quiere atenderme o no. Directamente le estoy diciendo en la mañana o en la tarde me va a atender. Y continúo. Me dice en la tarde. ¿A qué hora? ¿A las 2 de la tarde o a las 5? Yo estoy, en otras palabras, definiendo si me va a atender en la mañana, en la tarde, o a las 2 a las, o a las 5. Entonces me dice a las 2. Bueno, entonces quedamos a las 2. Más o menos se manejan como es cierres de doble alternativa, se llama, en la mañana o en la tarde, a las 2 a las 4.
Entonces, este tipo de frases, eso también se los voy a pasar, no se preocupen, por el texto. También la presentación de PowerPoint lo van a tener. Entonces, este tipo de frases, ¿no? Y la programación más brutal que en la sociedad existe son las compañías farmacéuticas. No sé si ustedes ven cuando se acercan a la farmacia, dice, no sé, hay un banner o hay un jingle en la radio, en la televisión, dice, a partir de los 40 años los hombres deben hacerse un chequeo sobre la próstata. Te están programando. A partir de los 30 años, las mujeres deben hacerse un examen de cáncer de mama. Te están programando. ¿Vale? Entonces, este tipo de programas, pero nosotros no vamos a utilizar este tipo de programas en el aula, en la radio. Lo que nosotros, sencillo, ¿no? ¿Sabías que hablar en público es una de las herramientas importantes para tu vida como docente? ¿Sabías que, no sé, ¿no? Sobre alguna temática que nuestra cultura, el escuchar nuestra música autóctona, estamos realzando a nuestros pueblos, a nuestra música, a nuestra cultura? Entonces, ¿sabías que ese tipo de eh, frases, disparadores, se utiliza en los patrones de hipnosis conversacional? Entonces, todo este conjunto de metodologías, obviamente, para práctica, ¿vale? Entonces, vamos a igual, bueno, a mí me gustaría estar una semana con ustedes en la práctica, en el aula, ¿no? A ver cómo nos da el tiempo para poder practicar. Aquí la cosa es practicando, ¿sí? Entonces, hasta aquí, algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario quizá. Igual ustedes, si quieren trabajar un problema de salud con las técnicas de la programación neurolingüística, también por el hecho de asistir al curso, a estos cursos, van a tener gratis. Eh, no les voy a decir que he trabajado miles, he trabajado muchos casos eh, sobre diferentes tipos de problemas, sobre el dinero, y no solamente en Bolivia, con con la facilidad de la tecnología que hoy tenemos, como ahora estoy conectado, yo estoy en Cochabamba, ustedes, algunos en Andamarca, algunos en Oruro, he tenido la posibilidad de trabajar en el extranjero, desde Argentina, con una señora trabajé desde Panamá, con otra señora. Entonces, cualquier tipo de problema, ¿ya? Y pues lo más importante cuando una persona trabajamos se llama coaching estratégico con programación neurolingüística, no es terapia. Lo más importante en una persona es, nosotros manejamos como coach o como entrenadores, lo que es en español, es que nosotros cuidamos la intimidad de la persona. Si la persona me dice que, no sé, si quisiera contarme todo, está bien, no hay problema. Y si no quisiera contarme, también ponemos un código. No sé, pues, ¿no? Siempre hay una estigma, digamos, una persona dice, mira, eh, a mis 17 años me mordió un perro. Decimos, a los 17 años, ¿cómo te va a morder un perro? Sí, pero desde esa vez tengo miedo, no sé, es como que me afectó, dice, ¿no? Yo tuve un muchacho así que me vino, dice, 2 veces me mordió el perro, dice, y no podía hablar en público, tartamudeaba, ¿no? Hola, y pues eso arreglamos, esa tartamudez. Los cursos generalmente vacacionales duran de nosotros, los presenciales, 2 semanas. En 2 semanas arreglamos tartamudez. Y la causa había sido la mordida de perro. Entonces, a veces en público, no sé, la persona que va a terapia, a un coaching estratégico, dice, pues si le voy a decir, si me mordió un perro a los 17, me va a mirar esto así en la calle, dice, ¿no? Entonces, a veces muchas personas no quieren ir. Pero si la persona no quiere contarme, vamos a poner un código, 33.
33 va a ser para mí 33 y ese 33 para él es la situación que les ha pasado. ¿Vale? Entonces, internamente pueden conectar conmigo, comentar, quisiera trabajar esto, de esta manera. Pues todos en la vida necesitamos arreglar alguna cosa de nuestra vida. Bien, entonces, preguntas hasta aquí, inquietudes. O se entendió perfectamente o nada. Vamos, Omar. Sí, Lice, una inquietud, tal vez una interrogante que se me ha creado con lo que ha expuesto. Primero se ha hablado de las inteligencias múltiples, interesantes aspectos de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Haciendo nosotros un análisis que trabajamos con niños, con jóvenes y señoritas, identificamos en el desarrollo de nuestras actividades un sinfín de problemas, ¿no? En los jóvenes y señoritas, en los niños mismos. Esta situación, por ejemplo, que hemos tocado de la autoestima, es bastante, creo que frecuente en los niños, en los jóvenes también, hasta en nosotros mismos, por problemas de repente familiares, problemas de relaciones con entre hermanos, papá, mamá, no sé, generan algunos traumas que a veces los niños vienen con una autoestima bien baja y de tal modo que eso influye de repente en el rendimiento académico. Y a veces nosotros como maestros solamente nos dedicamos de repente a la parte de repente de desarrollo de lógico, de la parte de la inteligencia simplemente cognitiva, ¿no? Esa parte, y no tocamos de repente, no desarrollamos acciones como dices ahora de repente para abarcar estas partes de lo que es de repente la parte emocional, ¿no? Entonces, sería para estas situaciones, por ejemplo, de la motivación, desmotivación, ¿sí? Las técnicas que nos haces conocer en esta situación de lo que es la programación neurolingüística, como una respuesta tal vez para tratar esos problemas que nosotros generalmente a veces nos damos por vencido de verdad, ¿no? A veces un niño viene con una baja autoestima terrible, no quiere, no le interesa ni siquiera aprender, está ahí en el aula presente, pero su mundo está en otro lado, ¿no? Por problemas. Entonces, tal vez sería, ¿no? Interesante profundizar esto de lo que es la programación neurolingüística, que nos técnica, para solucionar como docentes nosotros esos problemas que muchas veces no encontramos solución y nos damos por vencidos, la verdad, ¿no? Tal vez algún colega sobre eso podría argumentar y tal vez un poquito más profundizar, licenciado, esa parte de lo que es programación neurolingüística o algún material que nos pudiera proporcionar, como usted dijo, ¿no? Que ha tenido una experiencia con un jovencito con un trauma de repente. Así tenemos nosotros bastantes experiencias, Liz, simplemente como inquietud comparto. Gracias. Vale. No sé si alguien más puede sobre este tema para Ujú. responder en uno solo. Sí, licenciado, y habla Betty. Sí, es muy necesario esta sobre las inteligencias lingüísticas, ya que algunos niños presentan dificultades hasta para expresarse. Y me gustaría que nos proporcione material sobre qué podemos hacer sobre estos niños, sobre sus emociones, más que todo. Sus emociones a veces vienen bien deprimidos o son demasiado traviesos ya también. Ya no hacen caso, quieren jugar y no atender y distraen a los demás niños. Eso sería, licenciado. Muchas gracias. Ya. Bueno, ¿alguien más? Bien.
Y en el caso mío, yo trabajo con diferentes grupos. Tengo un grupo desde los 7 años más o menos hasta los 9, es un grupo. Después de los 10, puede haber, algunos quieren estar con el de 10, con los de 7, 8 años, algunos del 9 quieren ir más arriba, pero más o menos en promedio desde los 12 hasta los 14, 15 y desde los 16 arriba, es otro grupo. Ya es más tranquilo, digamos, ¿no? Por la naturaleza misma de que son mayores, pues no pueden estar jugando, ¿no? Pero pasa que igual llega a los cursos niños con enormes problemas de aprendizaje. Hasta incluso les puedo decir, niños de 9 años que no saben leer todavía. Eso estoy hablando en la ciudad, ¿vale? Desde, digamos, el caso más grave que me ha tocado es eso. Los papás se descuidaron. El papá vino, me dijo, he llevado a este lugar, nada. Reconocen los papás, me he descuidado. Un niño súper hiperactivo, como dicen, ¿no? Travieso. Tiene muy buen sentido del humor, se relaciona muy bien. El único problema tenía la lectura. Entonces me dice, ¿qué puedo hacer? Entonces yo le digo, mira, tenemos esto, y que el niño que se quede después de clase por lo menos unos 10 minutos más. Nosotros tenemos el ejercicio, una técnica que se llama el abecedario, que es de gimnasia cerebral. El problema que tengo es, no sé dónde está mi banner. Ya yo me hice hacer un banner. eh, Van a ver ustedes en el PDF que les envié. Estoy dando en un hotel una charla. Al fondo hay un banner del abecedario. Entonces, el abecedario, como les decía ayer, el abecedario, la técnica del abecedario es una de las técnicas más completas que tiene la gimnasia cerebral. Entonces, ¿qué hace la gimnasia cerebral? Simplemente es nivelar los hemisferios. Hay un área que se llama el área de Broca, ustedes como docentes deben conocer, que es la parte, digamos, donde se inicia el habla en los niños, cuando nosotros empezamos a hablar. Lamentablemente, por situaciones, los papás, por querer que el niño hable más temprano, pues lo fastidian en esta área. Yo conocí a una de mis sobrinas, ha debido tener 4 años y se sabía todo. Se sabía su nombre, obviamente de ella completo, de los papás, apellido completo, materno, paterno, de los tíos, todo se sabía. El problema no es en ese momento, el problema va a fastidiar después. Desde que aprende a leer un niño, hasta más o menos 12, 13, digamos, los aprendizajes pueden ser malos o buenos, pero si se ha hecho, digamos, un mal aprendizaje, eso va a tener consecuencias hasta la universidad. La pregunta es, ¿no? ¿Por qué hay pocos docentes o qué sé yo, profesionales en este caso para ir a todas las áreas, eh, de ser intelectuales? Cuando salen de la universidad, no todos producen material intelectual, no todos escriben libros, graban audio, videos. ¿Por qué? Porque simplemente en algún momento se les fastidió el área de Broca. Ahora, no es el problema eso. El problema, ahora vamos a la solución. En el caso de este chico, nos quedábamos 10 minutos después de la clase y hacíamos el ejercicio, ¿no? Es nada más es poner el abecedario y debajo hay unas letras. Entonces, acuerdo em, a la letra que te toque, vas levantando si es la D, mano derecha, y, y mano izquierda. Tal vez conocen. Yo he tenido alumnos, estudiantes en el curso de oratoria y que ya conocían el abecedario, pero no sabían para qué era. Entonces, se le hace
una programación de espaldas. El niño está haciendo, o la persona está haciendo A, B, C. Tiene que mover todo el cuerpo. Si levanto mi mano izquierda, por ejemplo, y tengo que mover el pie derecho, cruzado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona cruzados. Si alguien, por ejemplo, sufre un accidente, digamos, en la parte izquierda, se le va a paralizar la parte derecha. Funcionamos cruzados. Entonces, por eso se hace gimnasia cerebral. No me da el tiempo suficiente de trabajar con este niño, pero hemos logrado que más o menos vaya empezando a leer con fluidez. 2 semanas. Si me dan a ese muchacho medio año, yo le saco de manera espectacular. Y más programando. Cuando una persona, cuando les decía, ¿no? Cuando una persona está haciendo, el niño haciendo A, B, C, D, E, y una persona de atrás tiene que programarle. ¿Y cómo? Hablando, bajito. Es más o menos como estaríamos haciendo hipnopedia. Hipnopedia simplemente es hablarle al niño cuando esté dormido. Más o menos lo que se llama el movimiento ocular rápido. Más o menos cuando la persona, seguramente alguna vez han visto, ¿no? Más o menos empieza a parpadear, como que está durmiendo o me está viendo, ¿no? Entonces, en ese momento es, digamos, la oportunidad de hablar al niño. En este caso, como les decía, ¿no? Desde los 0 más o menos hasta los 12, 13 se consideran niños. Pero cuando ya es mayor, ya casi que ya no se puede porque pues ya ingresa a la etapa se dice, ¿no? Del burro. Adolescentes, adolecen, no saben. Hoy quieren estudiar, digamos, policía. Mañana quieren ser militar. Después, al tercer día, quieren ser artista. O sea, no tienen una identidad, ¿no? Por eso se llama adolescentes. Todos hemos pasado esa etapa. ¿Alguna vez de ustedes, alguien quiso escaparse de su casa? Sí, no, porque los papás nos controlan, pues, ¿no? Está bien. Pero es ese momento cuando nosotros, en la adolescencia, no queremos hacer cualquier cosa. Entonces, ese sería de las técnicas. Ya, voy a buscar el banner con esto después del COVID, todo pues, está archivado. No sé si lo tengo aquí, está en Oruro. Es nada más, ahora, no solamente para los niños, para mayores, el abecedario es una de las técnicas, pero es esencial que todo docente debe tener. Si me da el tiempo, voy a traer fotocopias y yo se los voy a llenar como se lo leña, porque nada más está el abecedario, se hace, arriba tiene que entrar, si no me equivoco, son 6 en 6 en 6, y tiene que ser cabalito. No tiene que faltar trabajo nada. Entonces, acuerdo a las letras, se le pone debajo, si es izquierda, la I, la D, o arriba. ¿Vale? Ese es el método más efectivo que yo tengo. Ahora, lo que ustedes me comentan de los niños desmotivados, yo les digo que ustedes, no sé si cómo les dé el tiempo, eso también les comentaba ayer cuando yo conversaba con uno de mis profesores, cuando él me decía, no tenemos tiempo, Rubén. O sea, nosotros tenemos que cumplir lo que nos dicen. Y si no cumplimos, pues tenemos problemas. A mí me decía, ¿cuánto nos gustaría tener los cursos de oratorio? Pero dense un tiempito, ¿vale? Hacerles eh, eh, practicar, que los niños practiquen hablar en público. De a poquito. Siempre va a haber una persona un niño que no quiere salir, pero siempre hay otros niños que quieren salir. Entonces, por no quedar mal, ellos siempre van a seguir al resto. Lo que les decía, no sé si ayer en las estrategias comunicativas que puedan tener como una regla, ¿no? Cuando el niño llegue al aula, que se presente delante de todos. Como hemos hecho ahora, la dinámica. Mi nombre es tanto, pues soy el tanto y gracias. De a poco, no forzarles tampoco. ¿Qué pasa con los niños? Los niños, hay de todo.
Cuando llegan a los cursos de oratoria, ¿qué pasa generalmente? Los niños llegan muchos llorando. Los papás a veces les traen a la fuerza. ¿Por qué? Porque, no sé, el profesor les digo, no puede hacer sus disertaciones, no puede hablar en público, no puede hacer poesías. Entonces, al curso de oratoria. Y otros también les exigen, les dan a elegir, ¿no? A ver, ¿dónde quieres ir? Ajedrez, fútbol, pintura, que soy oratoria. De oratoria quiero ir. Soy de todo. Entonces, la parte más esencial para motivar a una persona es estando delante de un auditorio, delante de un público. Háganlo. Yo he tenido niños que han llegado llorando al aula de oratoria, pero se han ido 1000 arriba con su autoestima. Porque cuando una persona sale delante de un auditorio, aumenta su autoestima de manera inmediata. No necesitas explicar qué es la autoestima, qué es baja autoestima, ¿no? Según vaya practicando las clases, sí, la persona automáticamente se engancha. Ese es el beneficio más grande que yo he encontrado trabajar con ellos. Háganle practicar, hagan dinámicas. Una de las dinámicas es tener un dado. Yo tenía un dado, me lo regalaron. Creo que no sabían qué hacer con el dado. Y algunos muchachos, teníamos un grupo de jóvenes. Y me dice, profe, te lo regalo. Y esa ha sido mi herramienta, una de mis herramientas principales para trabajar con niños. Y decía, ¿quién quiere arrojar el dado? Ya. Todo el mundo brinca. Entonces, acuerdo al número, cualquier tipo de dinámica. Cuando tengo, por ejemplo, para practicar, por ejemplo, no sé, tengo 12, 13 niños, ¿quién es el primero? Y a veces nadie quiere, ¿no? Entonces, listo, arrojar el dado. Entonces, de acuerdo a la cara que sale del dado, vas a listar el 1, el 2, el 3. Y cuando hay ese tipo de competencia sana de quién va a arrojar el primero, pues todos quieren estar ahí. ¿Vale? Lo único que yo les recomendaría es, ¿no? A los niños hagan practicar oratoria en clase. Así va a subir su nivel de autoestima, pero brutal. Yo vengo dando cursos desde 15 años atrás. Y nadie me ha enseñado cómo se da cursos a niños. He ido aprendiendo. Y muchas veces me han preguntado, ¿dónde usted ha aprendido a dar cursos de oratoria? La vida misma. O alguna vez alguien me dice, ¿de qué carrera ha egresado usted o qué carrera ha estudiado? Me dice, nada. Muchos que tienen ese mito, digamos, ¿no? De que la persona que dicta curso de oratoria necesariamente tiene que ser egresado de comunicación social. Es un mito. Todos pueden dar. Hace años, más o menos 2011, hice un diplomado en educación especial en la UNITEP, aquí en Cochabamba. Y ustedes saben qué es educación especial, ¿verdad? Niños autistas, síndrome de Down, retardo mental, los más fuertes, digamos. Y había docentes de todo. Docentes que nada más eran teóricos. Nunca han trabajado con niños autistas. Pero había una docente descendiente de alemanes, la doctora Elke Berot. Y ella tenía su propio centro de educación especial. Asistían niños con síndrome de Down, autistas, retardo mental, y tenía un equipo de profesores. Y yo le pregunté a la doctora Elke Berot, ¿dónde se formaron estos docentes? Ella me dijo, se han hecho en la vida, en el camino. Entonces a mí tampoco me enseñó, nadie me enseñó a dictar cursos de oratoria, a niños ni a mayores. He aprendido en el camino. Obviamente donde estudié en el instituto,
para formarnos como docentes de oratoria, sí nos daban, digamos, lo básico, ¿no? Pero tener técnicas que te funcionen, lo haces en el camino. Y uno de las, eh, de las materias o especialidades que ha llegado a mi vida ha sido la programación neurolingüística. Quizás las técnicas que yo tengo me han ayudado a mí. He tenido la posibilidad de trabajar con los estudiantes. Como estoy haciendo ahora, les digo, si alguien tiene problemas, quieren trabajar conmigo, puede eliminar fobias, miedos. Lo mismo hago en cada curso, en cada presentación. Y siempre uno viene. Imagínate, en el día tengo 3 grupos, mañana, tarde y noche. En el año, imagínate con cuántas personas he trabajado, quitando miedos, fobias. Y de esa manera he conocido la hipnopedia, he conocido el abecedario, he conocido gimnasia cerebral, practicando en el aula. Y de los resultados que he tenido con abecedario les puedo contar muchos. Entonces, resumiendo, la respuesta es, hagan el abecedario, que si no lo tengo, pues lo voy a inventar, ya para la clase presencial. Y a los niños hagan practicar hablar en público. Ya en el presencial también les voy a dar algunas técnicas, cómo hacerlo. Porque no es nomás sacarle. Recuerdo que una vez saqué, no a un niño, a un adolescente, se puso a llorar. Ese día sentí que no estaba preparado para ser docente. No sabía cómo, ya que una persona que llore delante de todos es complicado, ¿no? Entonces, la vida misma te enseña cómo tienes que hacer, ¿no? Después, una vez que tienes, ya sabes. Por ejemplo, esa persona, si hubiese conocido las técnicas de la PNL, pues lo hubiera dicho, listo, tal día bien, tal día vení, vamos a ver qué tipo de programas tienes. Después he conocido la programación neurolingüística, que es una de las mejores. Eso sería mi respuesta a cómo motivar. Porque después, hablar de la autoestima, ni en los mayores funciona. Es el método que he conocido y he practicado, ¿no? Es hacerles practicar, que hablen en público. De manera automática se van a enganchar. Gracias, Quizá alguna licenciado. pregunta, Nos tiene que comentario. enseñar el abecedario entonces. En presencial Sí, nos lo tiene que enseñar. voy a buscar el banner, debe estar por ahí. Bueno, algunos salieron y no están pudiendo entrar. Bien, no sé si Omar, esperamos preguntas. Bueno, mi duda era eso, Lice, gracias por aclararme. Entonces vamos a estar, yo particularmente voy a estar a la expectativa de repente que nos proporciones el material y en la clase presencial también profundizar un poco más, ¿no? Entonces, gracias, Lice, yo creo, no sé, colegas tienen la palabra. Bueno, los videos lo voy a subir una vez terminado el curso, porque estoy teniendo problemas, no sé, alguien, coincidencia, no sé qué, pero hace un año más o menos subí 3 videos con la misma temática que estamos tocando. Y bueno, está relatado en mi voz, imágenes son míos, y lamentablemente alguien lo denunció como propiedad intelectual. Y YouTube me bloquea y tengo que apelar, me aceptan. Pero por haber cometido 3 faltas no puedo subir video por 2 semanas. ¿Qué tal? Entonces no voy a poder subir estos videos rápido. Entonces una vez que me permitan, van a tener en YouTube, sí, exclusivamente para ustedes, para las personas que han asistido a la clase.
lo que no está público, simplemente está para las personas. Si quieren verlo, si quieren repasar. Bueno, pues si no hay pregunta, creo que terminamos, Omar. Sí, lo hice. Creo que sí. Ya, 7:30. Listo, entonces, el día de mañana, locución radial. Va a estar interesante. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Hasta mañana, licenciado. Hasta Mañana, mañana. gracias. Hasta mañana, Licen, gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana.